Si vemos objetivamente las cifras, como la secretaria de Estado ha propuesto, es difícil compartir el análisis tan optimista que ella ha realizado. El año pasado tuvimos un déficit público que ascendió a la cifra de 67.775 millones de euros. 67.000 millones de euros de exceso de gasto sobre nuestra recaudación. Y esto sin contar las ayudas públicas a la banca, que computarán o no computarán en el procedimiento de déficit excesivo, pero que se han pagado y se han perdido 4.600 millones a sumar a los anteriores. Vamos ya por 49.000 millones de euros perdidos. Junto a este aumento, junto a esta enorme cifra de déficit, hay un aumento de la deuda pública todavía mayor, de 76.000 millones de euros, 30.000 más si sumamos el Fondo de Liquidez Autonómico y de pago a proveedores. La deuda pública alcanza ya la cifra de 960.000 millones de euros, un 94% del PIB, aproximándose a niveles muy peligrosos. Y la reducción del déficit que se ha producido ha sido una reducción mínima. Este creo que es un dato importante. Si comparamos el déficit de este año y el del anterior, hay una reducción de apenas 3 décimas, del 6,95 al 6,62. Eso sí, un año más se incumplen, aunque sea por poco, aunque sea por una décima, los objetivos marcados por la Unión Europea que se habían revisado al alza, y este incumplimiento se va produciendo de forma sistemática. Por otro lado, estamos hablando de cifras del conjunto de las administraciones públicas, pero resulta llamativo que en aquellas partes de la administración pública que el Gobierno tiene un control más directo, el incumplimiento haya sido más grande. En el caso de la Administración central, es la única que empeora respecto al 2012 y sobrepasa ampliamente su objetivo, 4,33 frente al 3,8. Y lo mismo sucede en una serie de importantes comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Es el caso de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón. Por tanto, en esa mejora que se nos describe, la parte de las administraciones que el Gobierno controla más directamente no parece haber sido la que más haya contribuido. Esto respecto a las cifras, pero una segunda parte debería consistir en analizar cómo se han alcanzado esas cifras. Un dato que a nuestro grupo le preocupa es que haya aumentado el gasto público. Si se controla el déficit, no es por una disminución del gasto. El gasto público ha aumentado, se ha gastado más que en el año 2012. Ha subido en términos del PIB del 44 al 44,4. Y eso pese a que ha caído la prima de riesgo fuertemente en el conjunto de la periferia europea, gracias a las políticas del Banco Central, y gracias a que ha habido un menor gasto en prestaciones por desempleo, no por la caída de desempleados por personas que encuentren empleo, sino por el número de desempleados que han ido agotando sus prestaciones y perdiendo cobertura. Donde ha habido control del gasto es en aquellas partidas más sensibles al crecimiento, como el gasto en inversión, mientras que se ha dejado pendiente la reforma a fondo de las administraciones, con fusión de ayuntamientos, eliminación de diputaciones, disminución más acusada del número de entes públicos no administrativos, etcétera. Por el lado de los ingresos, que es por donde se ha producido el ajuste, se ha producido con una nueva subida de impuestos, porque las bases han caído, el PIB ha caído un 1,2. Se ha recaudado más, aumentando de nuevo los tipos, aumentando de nuevo los impuestos a los españoles y aumentando los impuestos a los de siempre, básicamente a las rentas del trabajo dependiente y básicamente por medio de la imposición directa, por medio de una imposición, por tanto, regresiva en términos fiscales. Y un año más se ha perdido la oportunidad de profundizar en la lucha contra el fraude. Y esto no son afirmaciones gratuitas. La propia agencia tributaria ha informado recientemente de que el año pasado disminuyeron un 9% sus ingresos por lucha contra el fraude, algo que no se producía desde el año 1991. Y el propio Gobierno, que viene diciendo que no hay ningún problema y que hay medios suficientes, en la memoria económica del reciente Real Decreto en el que convoca nuevas plazas públicas, afirma que la plantilla de la agencia tributaria está cerca de sus mínimos históricos tras una grave disminución en los últimos años. Tal vez esa falta de medios tenga que ver con el fracaso de la recaudación en la lucha contra el fraude. En tercer lugar, aunque sea un tema delicado, no se puede dejar de señalar por su relevancia política
todo lo que he dicho anteriormente se basa en el supuesto de que las cifras sean fiables, pero un año más hay ciertas dudas de si esas cifras son fiables o el Gobierno ha vuelto a utilizar la contabilidad creativa. Ha habido informaciones sobre el hecho de que el cierre del gasto se ha adelantado al 25 de noviembre. En el 2011 fue el 30 de diciembre, como debe ser, en el 2012 el 3 de diciembre, el año pasado el 25 de noviembre. Rogaría a la Secretaria de Estado que dé alguna explicación sobre este hecho, sobre si es cierto o no, y en caso de que sea cierto, por qué se ha producido, porque reducir el déficit y el gasto acortando las fechas en que se puede gastar no parece el mejor procedimiento. También ha generado grandes dudas en numerosos analistas el hecho de que en el cuarto trimestre del año pasado cayó fuertemente tanto el gasto como el déficit. En concreto, el consumo público disminuyó un 19%. Y eso cuando el año previo se habían suprimido las pagas extras de los empleados públicos. ¿Cómo se explica esa brusca caída del gasto en el cuarto trimestre, teniendo en cuenta que comparamos con un año previo en que se suprimieron las pagas de los empleados públicos? Es también sorprendente y sería muy preocupante que las cifras no fuesen fiables y el análisis anterior se base en unas cifras discutibles. Y, por último, las perspectivas de futuro. En el año 2015, el próximo año, tenemos que alcanzar un objetivo del 4,2% de déficit público. Eso supone que, respecto a los niveles que estamos viendo en 2013, hay que disminuir unos 25.000 millones el déficit público, porque el ajuste entre 2013 y 2012, como antes he dicho, ha sido de unas décimas. Y el objetivo de la Unión Europea no era tan ambicioso, pero ¿cómo se va a producir esa disminución adicional de 25.000 millones? Y, sobre todo, y con esta pregunta concluyo mi intervención, ¿cómo es compatible con las promesas que está haciendo el Gobierno de una disminución generalizada de impuestos? Y aprovecho para responder a la inquietud del señor Anchuelo. Nada estrambótico ni nada raro hay precisamente en esos datos de consumo público que usted está refiriéndose del último trimestre del año y especialmente de diciembre. Ocurre que, como bien saben, este Gobierno también está muy comprometido con la transparencia, tan comprometido que la profusión de publicaciones hacen que no sean entendidas.